Hoy estuve hablando con Casiari para el lunes que viene. Les recuerdo, como les había dicho Sofía la clase pasada, si ustedes ven los materiales que pusimos y si tienen preguntas para hacer, háganlas llegar antes del jueves. Porque yo voy a armar, Casiari no va a dar ninguna charla, él dice que no da charla y quiere armar una conversación. Entonces yo quiero tener un listado de preguntas y después de esa conversación, si ustedes tienen preguntas, las ponen en el chat y Federico las va ordenando y se las vamos formulando casi ahí. Bueno, la clase de hoy la llamamos financiamiento indirecto. ¿Qué quiere decir esto del financiamiento indirecto? Tiene que ver con que es una parte diferenciada del financiamiento público, pero combinada con el financiamiento privado. Y aquí está el kit de la cuestión. Entendemos por financiamiento indirecto en general, después vamos a ir especificándolo, aquel financiamiento que da un privado, una empresa o particular, a una organización de las artes por un estímulo del Estado. O sea, acá, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, hay como tres intervinientes, digamos. Está la organización de las artes que va a recibir el financiamiento, el privado que da el financiamiento, pero este privado que lo da por un estímulo que le exporta el Estado. El ejemplo típico que luego Federico va a desarrollar mucho, que nosotros conocemos, sería en el caso nuestro las llamadas leyes de mecenazgo vigentes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia del Chaco. Les cuento un poco sobre el financiamiento indirecto. El financiamiento indirecto surge fundamentalmente en Gran Bretaña. ¿Sí? Cuando uno mira todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las artes, siempre es necesario mirar hacia Gran Bretaña. Allá por los años 80, en Gran Bretaña surgió una institución que dio en llamarse, una institución creada por el Estado, que dio en llamarse APSA, que era la Asociación Británica para el Sponsoreo de las Artes. ¿Cuáles eran las funciones de APSA? Las funciones de APSA era desarrollar conferencias, seminarios, a lo largo de toda Gran Bretaña, de las 4 naciones que conforman Gran Bretaña, para demostrar la importancia que tenía que los empresarios privados pusieran dinero para financiar las actividades artísticas que se generan en Gran Bretaña. Este mecanismo que se creó con APSA luego tuvo otro nombre por los 90 y finalmente terminó siendo como un sello de Gran Bretaña que se llama Arts and Business. ¿Cuál es la idea? La idea era asociarse desde esta institución con el Arts Council, con el British Film Institute, etc., para generar proyectos compartidos. O sea, cómo hacer para generar estímulos que hagan que la empresa privada financie la actividad de las artes estimulada por el Estado. Y aquí viene quizá el tema más interesante de discutir conceptualmente, que sería el siguiente. Si el estímulo es, como lo es en general en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y aquí en Argentina, el estímulo es monetario, o sea, pasa por descontar un porcentaje X de... una empresa puede tomar un porcentaje X de su renta neta con la que paga impuestos y destinar eso a financiar una actividad artística. Entonces,
ese dinero, digamos, en general en los Estados Unidos se usa la ley del 1 por 1000 y en general se ha tomado como una base, digamos, si yo soy la empresa X y pongo el 1 por 1000 de mi renta neta, supónganse que sean $20.000, y los pongo en la organización artística X, la discusión conceptual, que en la Argentina fue muy fuerte, después les cuento, es la pregunta de quién es ese dinero. ¿Ese dinero es del aportante o ese dinero es del Estado? ¿Por qué la discusión? Porque el aportante pone la plata, pero la pone porque el Estado se lo descuenta en un lugar del impuesto. ¿Y por qué es tan importante esta discusión de quién es el dinero? Porque si en la discusión llegáramos a la conclusión que el dinero es del aportante, el aportante con muy poco dinero podría dirigir la política cultural. Digamos, si yo esos $20.000 en mi ejemplo lo pongo en una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, yo me quedo con toda la política cultural del museo poniendo ese dinero en una sola muestra, porque esa es la imagen que va a salir. Ahora, si yo digo la inversa, que ese dinero no es del aportante, del pagador de impuestos, sino que ese dinero es del Estado, entonces la tengo al revés. O sea, yo Estado decido a dónde van esos $20.000. Si van al Teatro Colón o van a un teatro en Jujuy. Porque lo decido yo Estado porque soy el dueño de ese dinero. Entonces, aquí apareció, en este largo debate que la Argentina tuvo algún espesor cuando se discutió la ley de mecenazgo nacional, que se conoció como ley Brandoni, porque el diputado Brandoni fue el autor del proyecto, lo llevó adelante, y que luego fuera vetada en el gobierno del senador Dualde a cargo de la presidencia. ¿Cómo se debatía esta ley? Y yo creo que los extremos de la discusión, los dos, son equivocados. Porque si yo digo que el dinero es del privado, yo lo que le estoy concediendo al privado es que con poco dinero, que además lo descuenta del impuesto, dirija la política cultural. Pero si yo digo que es del Estado, y entonces yo dispongo que ese dinero vaya a financiar un teatro en Jujuy, y además le prohíbo hacer marketing con ese aporte, lo más probable es que al año siguiente este inversor me diga, no, ¿sabes qué? Yo pago el 100% y ando a pedirle la plata a rentas generales. O sea, digo, las dos posiciones extremas son equivocadas. Entonces han aparecido en el mundo distintas soluciones capitalistas para esta forma de discutir de quién es ese dinero o quién se apropia de ese dinero. La que a mí me resultaba más interesante, ahora está derogada, después de la crisis ya no existió más, era la que estaba en la ley de fundaciones españolas, que decía que si yo pongo el dinero en cualquier lugar, en cualquier actividad artística, una compañía de teatro, una muestra de pintura, una compañía de danza, yo puedo imponer hasta el 1 por 1000 de mi renta neta. Ahora, si yo ese dinero lo pongo en uno de los proyectos que fueran declarados prioritarios por el Estado Nacional o por alguna de las autonomías, yo tengo derecho a poner hasta el 3 por 1000. ¿Se entiende cómo vinculamos ahora las cosas? Vinculamos que si yo pongo la plata donde quiero, me dejan poner hasta el 1 por 1000. Si yo la pongo donde el Estado quiero, puedo poner hasta el 3 por 1000. Y la otra solución fue la solución británica, fue una solución muy interesante, porque fue un trabajo de mucho tiempo. Por un lado, el Arts Council hizo un listado de todas las organizaciones de las artes
que necesitaban financiamiento, y por el otro lado, la institución heredera del APSA, que se llamó IBIS, hizo un listado de las empresas dispuestas a poner dinero. Y entonces, con estos dos listados se pudo hacer, en muchos casos, un encuentro entre un empresario de una región determinada y una empresa artística que estaba en esa región. El proyecto era bien interesante, funcionó bastante bien, después tuvo algunos inconvenientes, pero digo, funcionó bien en este sentido. Hecho el acuerdo, en el primer, ese acuerdo entre la empresa X y la organización Z podía ser solo por 3 años. En el primer año, de acuerdo al presupuesto de necesidades que había presentado la Organización de las Artes y que había aprobado la Arts Council, el financista privado ponía el 50% y el Estado británico ponía el otro 50%. En el segundo año, el Estado ponía el 25% y el financista privado el 75%, y en el tercero el privado ponía el 100%. Luego de esos 3 años, esta experiencia no se podía repetir en este programa. Pero lo que ocurrió en muchos casos en Gran Bretaña, y fue bien interesante, es que luego ese acuerdo entre la Organización de las Artes y el financista privado siguió por fuera del programa. O sea, ya ahora no es un financiamiento indirecto, sino pasó a ser un financiamiento directo del tipo del financiamiento privado que vimos. Entonces, insisto, acá el tema, cuando nosotros hablamos de financiamiento indirecto, estamos hablando de un financiamiento que da un privado a una organización de las artes a partir de un estímulo que le crea el Estado. En nuestro país, esta idea del financiamiento indirecto estuvo muy en debate para conseguir una ley nacional que fue la que se aprobó en las 2 cámaras del Congreso, que se llamaba Ley Brandoni, que es una ley muy estatista. O sea, todo el dinero que entrara por esta ley iba a parar al Fondo Nacional de las Artes, que por supuesto en la ley aparecía muy reorganizado, y el fondo es el que decidía a dónde iban a ir esos dineros. Y por otro lado, la ley era muy estricta en el sentido de que con los fondos que se ponían para el apoyo a las artes, la empresa que los ponía no podía hacer publicidad. Insisto, esta fue una ley que se debatió muchísimo en Argentina, muchísimo en el campo de las artes, la gente interesada, no es que hicieron una asamblea en la cancha de Boca. Pero digo, este debate estuvo muy ligado a estas formas. Y por un lado estaban todos los coleccionistas privados, todos los mecenas privados, y por otro lado estaba el Estado. La ley, después de aprobarse en el Congreso, fue vetada íntegramente en el gobierno de Duhalde, y después tuvimos varios proyectos nacionales, pero no hubo nunca más una ley en este grado de desarrollo, y lo que hay en la Argentina ahora son, hasta donde llega mi conocimiento, por ahí alguna otra, 2 casos de mecenazgo, pero de jurisdicciones no nacionales. Es el caso de la ley de mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires y el caso del mecenazgo en la provincia del Chaco. Bueno, estas son como las ideas generales que yo les quería contar, y que ahora Federico va a contar más, porque él está mucho más al tanto que yo con toda esta cuestión de la ley de mecenazgo. Si hay alguna pregunta la hacemos ahora, y si no, después cuando termina Fede hacemos todos juntos. Adelante, Federico. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Miren, vamos a hablar un poco de una ley que funciona en la ciudad de Buenos Aires, autónoma, y hay una ley muy similar, copiada de esta, en Chaco. No, Marcos, la versión de Senado.
proyecto de la ley Brandoni. Ahí está el link del proyecto de la ley Brandoni, la que dijo sobre todo Alde. Bueno, buenísimo. Gracias. Perfecto. Y digamos, nunca llegó a ser ley, la aprobaron las dos cámaras del Congreso, pero el Ejecutivo no la puso en marcha, la vetó. Es que nunca llegó a ser ley, digamos. Bueno, lo que les iba a comentar hoy es un poco la ley de participación cultural, se llama ahora, de la ciudad de Buenos Aires. Más que nada porque es el modelo que hay vigente en la ciudad, y muchos de ustedes o viven en la ciudad o tienen algún tipo de relación con la ciudad porque viven en una área metropolitana. Y es en la que tengo más experiencia, porque en el Chaco la verdad nunca participé, como para contarles de qué va, cómo va la cuestión. La ley está disponible en participación cultural, la pueden leer, es muy clara, muy sencilla, síntesis de algunos puntos de la ley, y después les voy a contar algunas experiencias respecto a la presentación de proyectos en mecenazgo, para que ustedes consideren sus propias presentaciones, o para que consideren relaciones con materia, para que les sea de utilidad. Luego, si tienen preguntas o si alguno quiere comentar también sus experiencias, lo pueden hacer perfectamente bienvenidos. Yo voy a poner un machete, así me ordeno un poco en lo que quería decir. Machete está en compartir pantalla. ¿Dónde está el machete? Celeste. Sencillo, no muy cargado el asunto. Básicamente la ley de participación cultural de Cava lo que habilita es una interacción entre beneficiarios, que pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, personas de a pie o una ONG o alguna forma jurídica, una asociación civil, incluso algunos entes del Estado que la ley indica, en la ley de participación cultural, en qué casos pueden presentarse. Esos serían los beneficiarios que pueden inscribirse como beneficiarios de esta ley de participación cultural. Y por otro lado están los patrocinadores, que son empresas o personas vinculadas al régimen simplificado, que pagan un ingreso, un impuesto, ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires, y de ese impuesto pueden deducir una parte para destinar a proyectos culturales. Es un poco la lógica general de la ley de participación cultural de Estado. Entonces, en relación a los beneficiarios que se pueden presentar en este sistema de financiamiento indirecto, deben ser sin fines de lucro. Los proyectos deben ser sin fines de lucro, y las organizaciones que se presenten también deben ser sin fines de lucro. Por esto hablábamos alguna vez con ustedes, la semana pasada, lo que fue, en el caso de una editorial que quería presentar un proyecto. Estaban en el tránsito de armar los proyectos para la materia, y Sofía les advertía que para mecenazgo revisen un poco la regulación, porque es difícil que una empresa con fines de lucro se presente, a no ser que lo hagan algunos de sus miembros por fuera como persona física. Dicho esto, la cuestión de las categorías en las que uno puede
mencionarlo son todas estas que están acá. Creo que son 14 y pueden también hacer como una mezcla de categorías, ¿no? Hace 2 años cambió la ley, cambió el sistema de presentación de proyectos, ahora es enteramente digital, a través de una plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama TAP. Es una plataforma para hacer trámites electrónicos que funciona en el gobierno de la ciudad. Lo mismo sirve para reclamar si tienen un volquete mal puesto en la puerta de su casa que para cargar un proyecto de mecenazgo, básicamente. Lo que sí tienen que tener una alta en la FIP para poder, claro, trámites a distancia, eso mismo, gracias, ¿no? Seguramente lo han usado para otras cosas, también funciona para mecenazgo, la clave fiscal, y hay que estar escrito en la FIP, la Agencia Tributaria Nacional, para poder tener la clave fiscal y darse de alta en la FIP. Pero esos son los pasos burocráticos previos, digamos, a la elaboración de un proyecto, la presentación y demás. Quizás si después salen preguntas, pero no es el centro del asunto que queremos presentar hoy. Hay instructivos de cómo resolver esas cuestiones, tomarse de alta en la FIP, en el TAD, disponibles online, es sencillo. A lo que iba es, hay estas líneas de posible presentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas líneas de presentación de proyectos, es cuál es el tema de sus proyectos. Pueden tener dos, por ejemplo, no sé, danzas y música popular, mezclados, ¿no? Pero siempre tienen que tener uno como principal y luego creo que puede ser uno o dos más secundarios temas cuando lo cargan, ¿no? Cuando piensan en eso, tienen que tener en cuenta que el jurado y la comisión evaluadora va a ser orientada al tema principal. Si ustedes presentan un proyecto de patrimonio cultural, va a ir a parar una comisión especialista en temas de patrimonio cultural. Si lo hacen con respecto a la literatura, lo mismo. Si lo hacen con respecto a, no sé, infraestructura, tecnología, lo que sea, cualquiera de estas líneas que elijan, recuerden que lo va a revisar un comité de expertos, o más o menos expertos en ese asunto. Y luego pueden elegir como subcategorías cuando lo cargan, porque hay muchísimos casos en los que entran a jugar varias cuestiones, no sé, proyectos que son transmediales, a veces en medio de tecnología y música, o tecnología y no sé, y televisión, o tecnología, o sitio de internet y literatura. Bueno, cuando hay esa cosa transmedia es bastante común hoy en día. Está bueno conocer por lo menos 2 o 3 de las categorías que lo engloban y presentarlo así, de manera tal que los que evalúan sean personas medianamente formadas en esos asuntos, y después vamos a ver un poco por qué, qué los puede, digamos, afectar, beneficiar o sencillamente tener en cuenta. Nosotros les adelantamos hace un par de semanas el tema de las convocatorias, una vía de financiamiento público. Algunas para privado también, pero en la convocatoria. En este caso también hay una convocatoria anual. Se publica en la página web del Ministerio de Cultura, en Impulso Cultural. Si lo siguen en las redes sociales de Instagram también lo van a ver ahí. Alrededor de abril, más o menos, fin de marzo, que está atento. Marzo, abril, mayo, depende del año. Se abre la convocatoria para presentar proyectos y tienen un plazo para hacerlo, ¿no? Que se hable y es una semana. Tienen un plazo. Generalmente el plazo también establece por temas. Los proyectos con estas temáticas tienen estas fechas, las temáticas tienen estas fechas, y así sucesivamente. Siempre es recomendable tener algo medianamente armado antes de que salga la convocatoria. Pero bueno. Sí. Una pregunta, sí. En relación a la diapo anterior, viste que dijiste las categorías, que ahora sí. Hay una variante en la que se pueden, ¿sabés hasta cuántas categorías se puede usar? Sí, casi seguro de 3. No quiero, pero casi seguro, porque yo lo hice el último y eran 3.
Una es la principal, o sea, literatura. Y después pues nuevas tecnologías y X, no sé. Y teatro, ponerle que es un libro sobre teatro y va a intervenir algo de la nueva tecnología. Bueno, primero literatura, luego teatro y tecnología. Esa es un poco la lógica que hay que seguir, por eso de la función evaluadora. Y claro, la convocatoria, bueno, pueden presentar hasta 2 proyectos, sean personas físicas o públicas, solo se aprueba uno. Así que eso es también un criterio a decidir. A veces cuando ya tienen algún recorrido en mecenazgo y tienen ya la empresa que va a ser benefactora, la tienen a mano, digamos, ya los conocen, ya trabajan con ustedes. Ahí es tentador presentar más de uno, porque la parte del financiamiento como que está un poco allanada. Entonces, sepan, lo van a leer en la regulación, está muy claro que solo se puede aprobar uno por año. Entonces ahí ya, bueno, deberían jugar con cuestiones de tipo, si tienen varios proyectos, presentarlos a nombre de diferentes personas, o sea, presentarse con diferentes personas. Lo que sí tienen que saber es que la persona que se presenta como director del proyecto es el encargado de la ejecución del proyecto y la rendición de los gastos, todos los gastos que se van a generar a partir de los fondos que se recauden. Entonces, no es que, bueno, llamo a cualquiera, ponerle el gancho acá porque tengo que presentar un proyecto, porque después esa persona queda involucrada en un proceso burocrático administrativo no muy complejo, pero eso hay que considerarlo, ¿no? Se puede siempre tener a mano un colega que les dé la mano si es que ya tienen posibilidad de financiar varios proyectos, de presentar varios, pero sepan que hay una responsabilidad en la dirección. Una vez que presentan los proyectos, y presentación de formato de proyectos, yo después les muestro uno, que se los dejo de ejemplo, que hicimos que presentamos en el 2020, para que vean, digamos, los ítems, ¿está bien? Son los ítems más o menos clásicos de presentación de proyectos, ordenados de alguna manera diferente, y como se carga en un sistema electrónico, lo tienen que armar primero en un Word, con lo que tengan en el procesador de texto, y el día que lo cargan, lo van pegando. No van a ir a tipear ahí porque no es la cuestión más cómoda para resolver. Eso como recomendación más técnica, si quieres, más de tipo. Porque además te puede pasar, a veces estás cargando la página que cuando le diste enter, la página del link caducó. Sí. Y te vuelve a la pantalla anterior que grabó o al inicio del comienzo de todo el formulario. Claro, por eso tengan un Word con todo escrito y luego lo van pasando a medida que van haciendo. Yo después les dejo el mío para que tengan una referencia. Yo creo que en ese caso utilicé casi el límite de los caracteres posibles que hay en cada cuadro. Cada cuadro para completar tiene un límite de caracteres, de palabras. Entonces, les puede servir de referencia más o menos de lo que se puede llegar a decir. Es sencillo, sintético, hay que ir al grano. Entonces, hay una evaluación que es formal, que es ustedes tienen que presentar un documento de proyecto más o menos como este, dame un segundito ahí que le decía que tengo un documento como este, compartir esta pantalla. Ahora, esta es la versión que queda cuando uno le da a cargar, ¿no? Se ve nada, que está muy chiquito, le da a cargar y queda esta versión formato ahí expediente electrónico, ¿está bien? Pero no lo dejan así exactamente, no es que tienen que poner todos esos logos y demás. Queda así después de cargar. Básicamente el nombre del proyecto, la síntesis. En este caso era un proyecto para hacer un libro de fotógrafos, un colectivo de fotógrafos y una muestra. La descripción, se lo puedo decir porque después lo dejo para que lo guarden de ejemplo. La descripción, los antecedentes de la propuesta, que dan cuenta de que ustedes de dónde vienen, quiénes son y demás. Los objetivos, ¿no?, del proyecto, digo, en este caso el objetivo
general, realizar una publicación de fotografía de autor y una muestra de presentación que facilite el acceso a este recurso de manera gratuita para los fotógrafos, para que los fotógrafos divulguen sus obras y el público interesado pueda acceder a las mismas en formato digital e impreso. Eso de digital e impreso ahora se viene a cuento. Bueno, el impacto cultural que tendría, bueno, pues tenemos un libro de una muestra de fotógrafos emergentes, el impacto cultural que tendría básicamente para la difusión de la cultura emergente en la ciudad y para las oportunidades para los fotógrafos, etcétera, etcétera. Destinatarios, plan de comunicación diseñado para el proyecto, cómo se va a difundir, por qué medios, qué vías, con qué estrategias, dónde se localiza y los integrantes, ¿no? Los integrantes son, en este caso, bueno, varias personas que son fotógrafos, en su mayoría, menos yo, que fui como director, el resto eran fotógrafos. Bueno, son todavía, ¿no? Y después una descripción de las actividades, una línea de actividades, ese es el cronograma, ¿no? Cronograma de actividades, no con formato de cuadro, sino que van cargando las actividades y el presupuesto total. Este proyecto tenía un presupuesto total de 227.500 pesos. Y luego la descripción de algunas cuestiones como los servicios a pagar con el monto total, viáticos y traslados, edición, impresión y publicación, bueno, los rubros de ese presupuesto. ¿No? Ustedes saben, el presupuesto tiene rubros, que son como las áreas que agrupan a los diferentes ítems que tienen que ver entre sí. Por ejemplo, el rubro personal, digamos, o recursos humanos, involucra, no sé, dirección, coordinación, asistente de lo que sea, el rubro de difusión, prensa y comunicación, involucra lo que se gasta, digamos, en la difusión, en redes sociales, en impresiones, etc. Bueno, después esto lo pueden ver en detalle, pero así queda más o menos, es muy sintético el proyecto. A mí, con la carátula y todo, queda luego de 6 páginas, sencillamente. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Cuándo lo presentaste? 2020-19, debe estar arriba, disculpame que no me acuerde, pero agosto del 20 y es para hacer en junio del 21. ¿Viste lo que hablamos el otro día del porcentaje? Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso, Marco, ahora vamos a eso. Por eso traje este ejemplo. Perdón. Traje este ejemplo básicamente por eso. Después hay otra hoja que se genera, que no se las voy a pasar porque tiene datos personales, pero no porque quiera contar nada, pero básicamente es el director tiene que presentar una hoja con los datos personales, etcétera, 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 no viene al caso. Compartido el otro. Hasta acá vamos más o menos, los que no están mucho con este tema del mencionado, o que no escucharon nunca hablar o demás, ¿sí? Porque por ahí vamos medio rápido y les queda alguna cosa medio trabada. No. Te hago una pregunta. Sí. Esto, al ser una ley, es para toda empresa que tiene alguna parte de facturación en Buenos Aires, o sea que tiene aunque sea de otra parte del país, si tiene una parte de facturación. Paga ingresos brutos en Cava, sí. Si tiene una dirección fiscal acá y paga ingresos brutos en Cava, puede. Bien. Y para también personas del régimen fiscal, que son no profesionales que tributan ingresos brutos. En el caso de las empresas, pueden aportar a proyectos culturales hasta el 10% de lo que pagaron el año anterior en ingresos brutos. ¿Está bien? Y pregunta, ¿existe el listado de esa nómina de empresas? No. Hay unas reuniones que organiza ahora el gobierno cuando hace el lanzamiento, tipo para hacer como una especie de pitching, lo llaman, como hablar de tu proyecto web. Eso existe, pero el listado de empresas no hay un listado, búsquenlo en la página nacional, hay un listado de empresas que han participado, revísenlo. Yo tuve un pitch para una vez para el Festival de Tango de Caballito, que había ganado un mecenazgo, y bueno, había algunas empresas, pero sí había catálogos de
de las empresas participantes de años anteriores. Sí. Como quienes participan de esta convocatoria, al menos en este momento. Busquen ahora, si quiere, Google, y tiene el link ahí ¿cómo se llama? En el chat, las empresas que participan en Menedado, pero son las que fueron pasando en los años anteriores. Es muy recomendable buscar una empresa que tengan algún vínculo de algún tipo profesional, personal o demás. O si conocen a alguna persona que tiene una empresa y los puede contactar con otra empresa, eso es una buena vía. Para las empresas esto no tiene ningún costo, salvo que el área administrativa contable tiene que hacer un trámitecito diferente, digamos, a lo que es habitual en el pago de ingresos brutos. En vez de ir y pagarlo en la ventanilla de siempre, tiene que entrar a una página, imprimir una boleta, y esa boleta, cuando paga, hace que ese dinero que paga, en vez de ir directamente al fisco, va a una cuenta que ustedes abren cuando desarrollan los proyectos. Pero ahora vamos a hablarlo más en detalle. Primero, el monto que encontré en la web está habilitado para proyectos. Ahí mandaron los links ahí de las páginas de inscripción. Una persona física puede presentar hasta 850.000 pesos. Y personas jurídicas, esto que decíamos, una asociación civil, o una ONG, o una entidad pública regular que permite la ley, si tienen las cuales son, pueden ir a esos montos. ¿Está bien? Lo que sí no quiere decir eso que se apruebe un proyecto por esos montos. En el caso de este proyecto que mencionaba, presentado en el 2020, presentado a principios del 2020, yo ahora no estoy seguro si no lo presentamos pre-pandémico. No me acuerdo si no lo presentamos en el fin del 2019, no estoy seguro ahora, la verdad tendría que revisar, pero la cuestión es que es pre-pandémico y nos agarró la pandemia a todos y al Ministerio de Cultura también. Entonces aprobaron muchos proyectos, muchísimos proyectos, pero todos con la mitad de la plata. En el caso de ese que les digo, de los 220 minutos, fue aprobado con 110, no, con 105. Pues creo que era viable. Viable imprimir un libro de fotografía, de calidad para fotografía, y hacer después una muestra con 105.000 pesos. Ya era difícil con 227, imagínense con eso. Con el festival de Caballito les había pasado que a mí me convocaron para la tercera edición. En la primera les había salido, en la segunda les salió, pero en el medio de la presentación y que salió una de las tantas evaluaciones, Sí. y tuvieron que adaptar el festival que originalmente estaba pensado para 5 días, con un sexto, a un formato de la noche del viernes y sábado y domingo. Bueno, Porque todo lo que estaba presupuestado, la artística mucho no la pudieron tocar, pero todo lo que estaba presupuestado de impresión de folletos y los trípticos con la programación y lo que era alquiler de sonido, se había ido un montón. sí. Tuvieron que simplificar el proyecto y habían sido elegidos, pero tuvieron que hacer una nueva presentación con una nota aclarando que dado la evaluación los presupuestos presentados eran inviables y que por eso presentaban una versión más acotada. Exactamente. A eso voy en un momento con otro cliente, pero muchas gracias, Marcos. Miren, acá tenemos una pequeña mina que hizo el año pasado, con las modificaciones que sufrió la ley en 2019, hay una que es interesante que vale destacar, que es la segunda. Aquellos que tienen una empresa, que lo tiene, digamos, ustedes tienen un proyecto, ¿no? Porque por ahí a uno todavía le queda claro, pero si ustedes quieren presentar un proyecto, ese proyecto pasa una evaluación formal, es decir,
se presentó la fotocopia del DNI, el quill, el formato del proyecto, los papeles, listo, pasa a la evaluación del comité. El comité lo revisa y dice, esto está para declaración de interés, ¿no? Se toman sus meses, lo declaran de interés cultural al proyecto. Cuando lo declaran de interés cultural dicen, bueno, lo declaramos de interés cultural, pero en vez de 200.000, con 150 o con 100.000 pesos, lo que sea, lo que consideren recortar el presupuesto. Una vez que eso sucede, si se aprueba con un monto total o con una parte, ustedes pueden también interactuar, pueden escribir una nota diciendo, mirá, me lo aprobaste con este presupuesto, yo había proyectado hacer una estatua de mármol, pero con esa plata la voy a tener que hacer de macramé. Mandas una nota explicando por qué y en general eso se acepta. Digo esto porque puede pasar que lo deciden, como en el caso 2020 de la pandemia, aprobar muchísimos proyectos, sobre todo con un presupuesto que se hace prácticamente inviable, entonces o se desestima o se busca una forma de hacerlo con un menor presupuesto. Ahora, si ustedes tienen una empresa, digamos, que los acompaña año a año, nosotros hace unos años invitamos a un colega, vamos a hacer un plan de Santiago, que tiene una asociación civil que él tiene un par de empresas que lo acompañan y año a año mete proyectos. Lo que ha pasado es que ahora empiezan a reducir el monto que le descuentan a las empresas de ingresos brutos por participar en proyectos de manera, digamos, repetida. Lo que intenta hacer la nueva ley de participación cultural es que se vayan presentando proyectos nuevos, se vayan presentando menos organizaciones con trayectoria o grandes asociaciones que vienen a, digamos, financiar eso con este sistema como si fuera una política pública para darle más lugar a proyectos emergentes, a artistas o sectores culturales independientes y demás. Entonces por eso les van, en el primer año una empresa del 10% que puede poner ingresos brutos le toman el 100, si se repite el proyecto, el año siguiente le toman menos, el tercer año un poco menos, y esa es la historia un poco. Está muy claro en la ley todo esto. El vínculo luego que se establece entre beneficiario y patrocinador, si leen en la ley, está regido por el Código Civil. O sea, si ustedes entran en un acuerdo, si la empresa tiene un acuerdo con ustedes que quiere aparecer en la comunicación del proyecto, la empresa puede decidir no aparecer. Y les voy a mostrar el proyecto que aportó una empresa de una persona que conozco y una empresa de una persona que nunca pude conocer porque fui a preguntar y me dijeron que no quería aparecer. Si la empresa quiere aparecer y quiere participar en una discusión, eso se acuerda entre partes, entre la empresa y los que llevan adelante el proyecto, cómo es la aparición. Y también está en la ley determinado ahí que tienen que poner de mecenazgo. Hay una serie de piezas de comunicación que les mandan por correo electrónico, se descargan en la página web, se les mandan por correo electrónico, ustedes tienen que hacer uso si hacen un flyer, si hacen un libro, si hacen una revista, si hacen una página web, si están en redes sociales o demás, tienen que dar cuenta de que recibieron, están haciendo el proyecto con fondos mencionados. Pero volvemos para atrás, una vez que el proyecto se aprueba, les informan que pueden abrir una cuenta en el Banco Ciudad, eso todo lo hace el director, y en esa cuenta es la que se van a depositar los fondos, ¿no? Las empresas hacen ese trámite de imprimir una boleta, cuando pagan, los fondos de ir al fisco tradicional, a la FIC, van a su cuenta. Ustedes recién pueden hacer desembolso de la cuenta cuando llegan al 80% del monto aprobado con los presupuestos. Si ustedes pidieron 200.000, se aprobaron 100.000, tienen que juntar 80.000 para poder empezar a retirar fondos. ¿Ahí? 80% de lo aprobado. Siempre que empiezan a retirar fondos tienen que mandar una nota diciendo, bueno, están los fondos suficientes, quiero empezar a usar la cuenta, le dan un ok, ya pueden ir al banco y retirar. Todo lo que hagan, por supuesto, tiene que estar acompañado de un comprobante. Todo, hasta el último peso centavo, no pueden gastar un peso sin que tenga un comprobante detrás. Salvo el director del proyecto, todos los demás tienen que presentar comprobantes.
lo pueden percibir honorarios por su trabajo como director. Los que trabajen haciendo tareas de la índole que sea, adentro también cobran y tienen que presentar un presupuesto cuando presentan el proyecto y luego se pagan en consecuencia, ¿no? Y cuando se les paga, tienen que presentar una factura por el servicio prestado. Esto parece una tontería lo que estoy diciendo, pero a veces sucede que hay muchas personas que no tienen facturas, no tienen posibilidad de emitir facturas. Entonces, luego es un tema tener que salir a buscar una factura de 30, 50, 40, lo que sea, miles de pesos para presentar cuando hay otra persona que hace el trabajo. Por eso estamos tienen que tratar de comprometerse cuando arman el presupuesto con personas, sea el que va a editar, el que va a hacer diseño, el que va a hacer un servicio de limpieza, lo que sean personas que tengan una inscripción fiscal y que puedan emitir una factura o un ticket. ¿Vale? Eso considérenlo cuando hacen los presupuestos. Y después ustedes cuando hacen el proyecto tienen que cambiar, tratar a otra persona porque la que querían no tiene factura, no hay problema. Mientras no sea parte del equipo que presentaron como parte del proyecto, no hay problema. Si es parte del equipo, mandan una nota y dicen, miren, tal, por tal motivo, no va a poder estar en el proyecto, pero lo reemplazamos por tal otro. Y tienen que justificar las cosas de manera exacta, ¿no? No van a cambiar el fotógrafo por malabarista y, no sé, eso le cambia la índole del proyecto, no sé si me explico. Bueno, creo que sí. ¿Y qué más que tenía que comunicar? Bueno, esto que decía Marco, por ejemplo, que sucedió en el 2020. Aprobaron muchos proyectos con un presupuesto de la mitad. A mi criterio personal eso es como una realidad. Es como decirles hagan lo que puedan o dense de baja. En el caso particular de ese proyecto que yo presenté como director, a mí me había quedado de baja, pero las personas que están detrás dijeron, bueno, ya no, lo podemos hacer digital en un libro de fotografía, el año que viene buscar en otro lado, con el libro digital, bueno, esto que les contaba, el proyecto que les contaba, que es un libro de fotógrafos, un libro calidad de fotografía, con una muestra después para presentarlo, y por supuesto, sin mi peso no alcanzaba ni para hacer el libro, entonces lo que se iba a hacer era hacerlo digital y luego buscar financiamiento para poder imprimirlo. Hacerlo digital y presentarlo de alguna manera y luego buscar dinero para imprimirlo. Cuando se presentó ese proyecto, como los fotógrafos eran todos emergentes que tenían mucha experiencia y el que iba como director que yo tampoco tengo experiencia como para que el comité evaluador diga el proyecto cultural o va a llevar adelante de primera línea este proyecto que tiene que ver con la fotografía, se busca una persona que tenga un reconocimiento, ¿no? Una fotógrafa conocida que está ahí en el equipo. Por supuesto que percibe horarios por hacer la curaduría del libro y la muestra, ¿no? Eso es una estrategia, por decirles algo. Si ustedes tienen una organización o un proyecto que llevan adelante por primera vez, no tienen mucha experiencia, quizás les conviene dentro del equipo tener alguna persona, en este caso, por ejemplo, un proyecto de fotografía, una fotógrafa que el comité evaluador no puede desconocer. En este caso es una fotógrafa bastante conocida. Y luego, cuando ustedes pasan la evaluación formal, van a una evaluación del comité evaluador. Ahí siempre tienen que tratar de jugar alguna ficha para que el proyecto tenga mejor suerte que los que compiten. En general, si está bien formulado y es un proyecto interesante y bien presentado formalmente, se aprueba. Pero bueno, puede haber un año más un estilo que otro y siempre es bueno tener una cartita que le sume un punto. Y nada, eso. Y después, con respecto a esto del proyecto que se aprobó con ese presupuesto miserable de 105.000 pesos, pero ahora sí, bueno, envié una nota a nombre del equipo que íbamos a intentar hacerlo de manera digital porque dadas los recortes presupuestarios es imposible realizando el proyecto, me lee el proyecto, el presupuesto y dice, bueno,
es que es muy complejo la decisión a tomar. Iba a ser solamente un libro digital. El proyecto se ha registrado en propiedad intelectual para evitar un plagio hacia el proyecto. Mira, el proyecto que yo presenté lo voy a poner a disposición de ustedes, si quieren hagan un libro, no pasa nada. No tiene propiedad intelectual de los proyectos. No existe la propiedad intelectual sobre un proyecto. Las ideas, digamos, de ese tipo no se pueden, digamos, registrar. Así que si te roban la idea de un proyecto, te la roban. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí, por ejemplo, Lucas, cuando yo empecé con lo del hormiguero, que una de las cosas que tenés que, con cualquier proyecto, es perder el miedo a que te lo roben, porque el proyecto es de quien lo hace. Y lo llevé a propiedad intelectual, te lo pones en un sobre con un acta y queda que ese archivo con esa copia en digital en tal fecha vos lo presentás ahí. Otra manera de registrar es poner cosas online. Siempre una publicación online tiene una fecha y queda registrado, y después podés registrar la marca en el INPI, pero lo mejor siempre es hacerlo. Sí. No cualquier cosa. Pero si querés cierta proyección, lo que te puede hacer es ir a eso, propiedad intelectual, que más que meter algo dentro de un folio que esté escrito con un desarrollo. Mira, en el caso que yo te digo, es un proyecto para hacer un libro y una muestra. El libro sí va a estar protegido en la propiedad intelectual, corresponde, porque lo tienen que editar una editorial y todo ese proceso formal, institucional y demás. Pero hasta tanto que esté impreso, editado, no hay. De hecho, la idea de hacer un libro y una muestra no es mía. Lo tomé prestada de un colega que hizo algo parecido. Así que eso por un lado. Después, si tienen un proyecto que está bueno, creen que alguien más lo puede llegar a hacer, bueno, apúrense. En general no pasa mucho que alguien gane de mano, pero apúrense. Eso en relación a ese proyecto que les comentaba, que está ahí, no se concretó. Hay otro proyecto que sí se concretó hace 2 años, que es un libro, lo tengo acá, se lo comparto, listo. Este libro es un libro sobre fiscalías de Buenos Aires, tiendas de y lo editó esa editorial Rumbo Sur, que es una asociación civil que tiene muchos proyectos mencionados, muchos proyectos en el ámbito público, cultural, privado, yo en la de la página. Esa es la persona que ha venido creo que 1 o 2 veces, Pablo, a hablar sobre financiamiento cultural acá en la materia. Este año vienen otros invitados. Bueno, el libro está disponible ahí, lo pueden descargar gratis si quieren tenerlo, y si, bueno, está gratis ahí o se puede comprar por internet. Ese proyecto, por ejemplo, ahí pasó lo que Marcos dice que pasó con otro proyecto. Fue presentado, ahora ya no me acuerdo, pero pónganle que lo presentamos. Bueno, respecto a la propiedad intelectual primero. Esa idea de hacer un libro de ingeniería, yo tenía la idea de hacer un documental. ¿Está bien? El primer proyecto era hacer un documental y la idea la saqué de otro documental que vi de ingeniería no me acuerdo si había uno que era inglés y otro norteamericano, sobre qué ciudades que ingeniería de esos países. Me junté con una persona, tenía experiencia audiovisual, armamos el proyecto y después me di cuenta que era inviable para mí. Para mí como director llevar adelante un proyecto así porque los costos son altísimos, hay que comprar mucho dinero, entonces tenés que comprar una empresa muy grande que pueda, o varias empresas grandes que puedan destinar el 10% de su ingreso bruto para crear un proyecto así, y ya vieron los límites que tienen los proyectos nacionales. Para hacer algo tipo audiovisual es como muy acotado, necesitan complementarlo con otras fuentes. Además, documental, por decirlo, de disquería, un momento en la disquería es un disco. Cada disco que suena después hay que pagar por los derechos de ejecución pública de esa obra dentro del documental y eso es costosísimo. O sea, pagar todos los gastos que implica poner un audiovisual, digamos, a difusión pública son tan altos que hace que un proyecto sea muy difícil de completar si uno no es de ese palo, del palo audiovisual. Así que dijimos, hago un libro.
Aires son algunas de Buenos Aires. Digo algunas porque iban a hacer más, pero me pasó esto. Yo presenté un proyecto en los años 2016, 2017, por ahí, y en el medio vinieron todas esas devaluaciones tremendas. Entonces uno planifica, se presenta el proyecto en abril, se lo aprueban en septiembre, y lo empieza a hacer en el otro año, más o menos calcula en este país 25, 30, 40, 45, 50% de inflación, entonces yo lo que toque, pero en esos años hubo una locura. Este proyecto además tuvo un problema burocrático, porque yo pedí, no lo presenté como libro, lo presenté en otras publicaciones y habilité la venta del libro, digamos. Entonces no lo querían aprobar porque decían que había un gusto ahí. Bueno, al final se aprobó, tardó mucho, cuántas devaluaciones, la imprenta la imprenta está como pegada al dólar, la tinta, el papel, la imprenta es como muy susceptible al cambio del dólar. Eso ya en la inflación muy susceptible. Entonces hubo que acortar el libro en cantidad de páginas y todos los que estaban involucrados en el trabajo cobraron un poco menos de lo que estaba estipulado, pero finalmente se hizo ahí. Bueno, esto venía a cuenta a que consideren este tema de las devaluaciones primero o las inflaciones y también consideren posibilidades tipo plan B, ¿no? Es decir, bueno, lo presenté, no puedo imprimirlo, lo hago digital y el año que viene con alguna otra vía de financiamiento electrónico. Esa puede ser también una vía. Tienen que también ustedes tomar esas decisiones de acuerdo a los proyectos. Y a mí me pasó una carpeta que que pedían dentro del subsidio, pedían monto mínimo de ejecución. Como cuál es el monto mínimo de plata que le sirve a tu proyecto que te demos y cuál es el máximo. Entonces eso ya te obligaba a poner dos números y era más simple la selección en el sentido de que si te daban una plata que no te iba a servir, ya quedaba descartado de movida la selección. claro, Eso es del mecenazgo, no sé si actualmente lo manejan igual. no, ahora pones un presupuesto y te aprueban lo que quieren. De hecho, el presupuesto no hay un criterio sensato en la aprobación del presupuesto, porque si vos tenés, en el caso que te voy a dejar de compartir esto, aquí después ponemos los libros. En el caso que decían el primer proyecto se quiere a muestra de foto y el libro de fotografía por 127.000 pesos, ya ahora se hace, y este año se hace demasiado. Aprobar la mitad es inviable. No es necesario que uno tiene el presupuesto y dice, bueno, la gente que está involucrada, los horarios que percibirían, los costos de imprenta, que ya anticipaban la inflación, que van en imprenta, ¿no? Que dicen al imprentero, mira, el año que viene voy a editar un libro, me tenés que hacer un presupuesto. Digo, el presupuesto 20 de septiembre de 2020, le tenés que agarrar ese presupuesto y sumarle un X número, porque lo tenés que calcular para el año que viene. Antes había que presentar los presupuestos, tenías que ir con presupuestos reales, ¿está bien? Es decir, yo necesitaba, no sé, Sofía Furman iba a intervenir en el proyecto, ella me daba un presupuesto por sus honorarios. No sé, Lucas Santiago iba a participar también. Ahora eso ya no, solo tiene que cargar un número. Pero en ese número de carga ustedes tienen que tener un sustento real. Ustedes llaman al frente y dicen, che, mirá, cuadradura 20 por 20, calidad de papel, foto, bla, bla, color, bla, bla. Bueno, es tanto. ¿Cuántos libros de 500? Bueno, son 200.000 pesos. Bueno, para el año que viene, en esta fecha, van a ser 280.000 o van a ser 300.000 pesos. El mismo importe. Entonces, ustedes tienen que cargar ese número. No es que tienen que inflar, porque sí, sino que tienen que adecuar a los tiempos que suponen que van a tardar en ejecutar. El tiempo de aprobación, que son bastante inciertos, se mencionaba, puede ir de 3 meses a 6, 8, y después de la aprobación tienen algún tiempo de conseguir los fondos. En total tienen 2 años para liquidar los proyectos, para liquidarlos, hacerlos y liquidar, o sea, presentar todas las facturas del producto terminado. Y en esos 2 años
tienen que actuar de manera tal de que les alcancen los fondos. Si no llegan, pueden ir conversando, es bastante directa la vida de conversación en el Senado. Bueno, esto es lo que les puedo decir de Tábara, lo conozco de Chaco. La ley es la misma, para copiar, el sistema es igual, lo copiar, pero no tengo antecedentes de nadie que haya, y no tenemos acá. En el caso del Chaco, todo el cuestionamiento, acaba de morir el Chico Díaz, el agricultor que generó el proyecto de la agricultura de resistencia. Y como ese es un proyecto de mucha y muy importante, mucha importancia para la provincia, una de las quejas habituales de los artistas chaqueños, que gran parte del dinero destinado a mecenazgo se lo lleva el proyecto de la Bienal de Esculturas, y luego esas esculturas se instalan en la ciudad o van al museo, pero una de las críticas es que la parte más importante en el caso del Chaco se va por el lado de la Bienal de Escultura. Claro. Y acá también hay críticas que siempre, bueno, acá comentamos sobre, bueno, durante muchos años se financió, o sea, es más fácil para la asociación de amigos del Museo X conseguir una empresa que ponga fondos para alguna actividad cultural, para un proyecto de mecenazgo, que para Federico, ¿no? ¿Está bien? Es más fácil por los vínculos, por los años de experiencia, por la articulación del mundo del arte, los negocios. Bueno, entonces ahí también hay sus críticas al sistema. Pero bueno, tampoco hay que desanimarse. Pero lo que pasa es que una de las críticas fuertes en la ciudad de los 2 años anteriores fue que vos hacías la ciudad hacía una reducción del gasto en cultura y después terminaba dándole los proyectos de mecenazgo al Museo de Arte Contemporáneo de la calle San Juan 350. Entonces, hacía la reducción que podía dar la plata por el otro lado. Y esa plata que damos al museo se descontaba los proyectos de los artistas. O sea, es muy discutible la manera, creo que lo dijiste muy bien vos en la presentación, la manera arbitraria cómo se determinan los montos que le corresponden a cada proyecto. Claro. Hay una cosa ahí medio de... se termina siendo como una política cultural medio discrecional. Yo no conozco la interna, pero supongo que tiene que ver muchas cosas, cuestiones burocráticas, debe haber decisiones sobre ajusten los presupuestos en general para todo, porque es un año de baja plata, y luego los comités evaluadores con esa línea hacen lo que hacen. No creo que sea como una cosa tan maniquea, pero sí, lo que es cierto es que las personas que tienen como una trayectoria en el mundo de la cultura, del arte, presentan un proyecto y bueno, tienen una guía mucho más aceitada que los no. Por eso les decía, como estrategia, echar mano de algún contacto que esté en el equipo de trabajo, que puede dar una mano a la hora de que evalúe positivamente su proyecto. Pero esto es así para muchas cosas, no es que el mecenazgo nada más. Yo tenía experiencia, hace muchos años trabajé en contrataciones, ¿no? En el área de proyectos financiados con el Banco Interamericano. Cuando se presenta una empresa para ganar una consultoría por un trabajo, se evalúa el equipo, el director, el abogado, el contador, el trabajador social, el director cultural, todo el equipo. Años de lo que se recibió, experiencia en el tema. También con una grilla un poco más seria de la que quizás se utiliza habitualmente, pero eso le da cuenta a ustedes de cómo la experiencia, el año de trabajo, el conocimiento de las personas en un sector determinado, eso le da un valor a veces cuantificable, más transparente cuando hay una grilla y bueno, por años de experiencia, por proyectos aprobados, por becas ganadas, por premios obtenidos, tanto puntaje,
y a veces no lo hay, pero uno sabe que hay personas que tienen más puntaje profesional, por decirlo así, que otras. Entonces, bueno, si son primerizos presentando proyectos o estudiantes avanzados o profesores recién arrancados, traten de buscar alguna alianza que les, para esto o para otros proyectos que les dé un empuje, que les dé un respaldo, que les aporta antecedentes también, ¿no? Pero si no tienen antecedentes como organización, como proyecto, los antecedentes son individuales de las personas que se presentan como y todos andan flojos de antecedentes, bueno, eso como una especie de razonamiento sola, ¿no? Es que bueno, nuestras debilidades y fortalezas cuáles son. Andamos flojos de antecedentes y busquemos a alguien, agregamos a alguien que tenga antecedentes porque ahí anda un bloque. Entonces, eso ya como estrategia general para esto, para otras cosas que consideren para presentar proyectos. Bueno, preguntas sobre este tema, comentarios. Se habla también de empresas y de grandes mecenas. Hay proyectos que pueden ser más pequeños. No lo puedo olvidar, ahora ya ganó un Gardel de música, el papá de una compañera de mi hija en el jardín, cuando quería sacar uno de sus primeros discos, hace como 10 años, se había presentado mecenazgo y me acuerdo que utilizó un acto del jardín en un momento que estábamos